Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Pueden sentarse, hermanos, si me acompañan aquí arriba, las que puedan y las que necesiten bajar, está bien. Yo voy a invitar a mi hija Gabriela. Le voy a pedir a los jóvenes que nos acompañen 5 minutitos antes de que bajen a la clase. Por favor. Cuando estábamos preparando este servicio, ven Gabriela, con la hermana Grace, sentimos hacer un culto de testimonios, de la fe en el Señor. Y yo les quiero contar un testimonio de lo más hermoso que el Señor ha hecho en mi vida. Hacía un tiempo atrás mi hija no se sentía cómoda todavía que lo diéramos el testimonio desde acá, pero el Señor sigue haciendo la obra. Y yo les quiero contar, hermanas, hoy cumplimos 6 años de habernos bautizado con Gabriela aquí en esta iglesia. Un 15 de octubre del 2017 nos bautizamos aquí en la iglesia y para mí todo comenzó de nuevo ahí. Mi hija estaba aquí en la iglesia, servía, cantaba en los cultos de los niños y de repente empezaron a haber cambios en ella, en su actitud. Ya no quería alabar al Señor y entró en una rebeldía, se salió de la alabanza. Y yo la miraba y yo miraba a mi hija muerta espiritualmente. Y mi corazón se dolía porque yo hasta me sentía culpable. Y yo decía, yo tengo la culpa. Y yo miraba a mi hija y no había nada en ella. No quería venir a la iglesia. Empezaron muchos problemas, muchas discusiones con ella. Empezó a decirme que se quería pintar el cabello, que se quería cortar el cabello, que quería que le comprara pantalones, querían imitar todo lo que miraba en la escuela. Y yo me paré firme y le dije, no, usted es menor de edad, usted es una niña y yo respondo espiritualmente por usted. Y con mi dinero usted no se va a perder. Cuando usted trabaje, viva aparte y usted se mantenga y sea mayor de edad, cómprese los pantalones, píntase el pelo, pero mientras usted vive en esta casa y yo le tenga que dar cuentas a Dios por su vida espiritual, usted se va a vestir como se debe de vestir. Y era unas peleas y no quería. Y venían aquí a la iglesia y venía enojada. Sé que muchos la vieron y Gabriela se sentaba ahí de brazos cruzados así. Y enojadísima. Y yo le decía, no me importa que te enojes, pero vamos para la iglesia. Y me la traía, inclusive me llegué a bajar de aquí del altar donde estaba cantando y la iba y le decía, parate. Y me decía, no, te paras o te paro, le decía. Y me paré firme y a pelear con ellas, hermanas. Porque muchas veces nosotros, hermanos, no quiero ofender a nadie, les estoy diciendo lo que yo hice con mi hija. Muchas veces los hijos no quieren, es que no quieren. Hermanos, somos la autoridad en la casa. Nosotros respondemos por ellos. ¿Usted cree que cuando llegue arriba usted le va a ir a decir al Señor, que es que mi hija no quería? Pero si es menor de edad, ¿cómo que no quería? Nosotros somos los responsables, hermanos. Y yo clamaba al Señor y yo oraba y yo le decía al Señor, toca el corazón de mi hija. Y a mí me dolía mi corazón. Y con mi hermano orábamos por ella y siempre esa era mi oración. Y yo le decía, Señor, rompe las cadenas en la vida de mi hija. Y yo miraba a mi hija cada vez más apartada, marchita. Yo recuerdo un día, yo le dije al hermano, ven, y mi hija ya no quiere cantar. Y el hermano me dijo, hermana, no la obligue, solo ore y siga confiando. No la obligue, que siga cantando. Y yo le decía, Gaby, tenés un hermoso don que el Señor te dio. Los dones no los dio para enterrarlos. Y yo le hablaba y no había reacción en ella. Había caído en depresión, había desánimo, no se quería arreglar, habían tantas cosas en su corazón.
y el enemigo había puesto pensamientos negativos en ella. Un día dice que el hermano Marco le dio una clase a los jóvenes de las influencias, de con quién ellos se juntan y cómo les afecta, y eso tocó su corazón. Y ella empezó a pensar, está mal la amistad que tengo en la escuela. Porque hermanos, no crea que porque nosotros estamos en la iglesia, en la escuela no hay peligro para los niños. Allá hay demasiada mala influencia para nuestros hijos y cada vez es peor. Pero cuando hay una madre que ora, que dobla rodillas, que pone cobertura por sus hijos, el Señor los guarda y el Señor hace la obra. Fuimos a la conferencia de jóvenes que hacen en New Jersey y estábamos con mi hermano Alan cuando estaban los jóvenes orando y quedamos viendo los dos a todos lados y nos quedamos viendo, los dos estábamos pensando y sintiendo lo mismo y me dice él, no hay nadie que ore por ella. Me dice, vamos a orar. Le dijo, lo mismo estaba buscando a alguien que no, ajeno a ella para que orara por ella. Le dice, pero no hay nadie cerca, oremos. Y oramos con mi hermano, pero yo sentía la inquietud en mi corazón de buscar a alguien más que orara por mi hija. Y vi a lo lejos a la líder de los jóvenes de la iglesia de Corona y la hermana estaba hablando en lengua con sus ojos cerrados y yo la tocaba y yo le decía, hermana, y no abría los ojos. Yo le decía, hermana, por favor, ayúdenme a orar por mi hija. Y me dice, ¿quién es su hija? Le digo, la jovencita que está allá en aquel extremo, y ya le dije. Y había una multitud de jóvenes ahí metidos en la presencia del Señor y la hermana como pudo llegó hasta donde estaba mi hija y fue a orar por ella. Y el Señor rompió las cadenas, hermano. En ese servicio de jóvenes, el Señor rompió las cadenas. Y hoy yo veo a mi hija aquí, alabando al Señor. Yo veo a mi hija sirviendo en media. Yo veo a mi hija ayudándole al hermano Marco con los jóvenes. Y yo puedo ver la respuesta del Señor en la vida de mi hija porque todo cambió. El Señor como que le hubiera desnudado el alma. La hermana empezó a orar por todas las necesidades que Gabriela tenía y no la conocía. Y cuando terminó el culto yo fui y le dije, hermana, venga, ¿verdad que usted no conocía a mi hermana? A mi hija, hermana, no, dice, no la conocía. Y le dije, ¿sabes por qué te digo eso, Gabriela? Porque todo lo que ella oró por ti fue el Señor, porque yo no he hablado con ella nada. Y el Señor rompió las cadenas y no digo que tengo una hija perfecta, pero yo estoy más que agradecida con el Señor de ver lo que el Señor ha hecho en la vida de mi hija. Yo sé que aquí habían hermanos como la hermana Juana, el hermano Ítalo, que siempre estaban. Gaby, te queremos ver cantando otra vez ahí. Y la hermana Juana siempre estaba motivando a mi hija, el hermano Ítalo, y había muchos hermanos que le decían, la hermana Jackie, yo sé que hay gente aquí que la vio y la pueden ver ahora, lo que el Señor está haciendo en la vida de mi hija, pero para que el Señor hiciera eso, me tuve que parar firme como madre y no permitirle las cosas que la iban a destruir. Y 2, doblar mis rodillas con fe y clamarle al Señor. Y no solo mi oración, yo sé que aquí mi hermano, el pastor, yo sé que aquí había la hermana Isabel, mucha gente orando por mi hija. Y el Señor rompe las cadenas, pero tenemos que tener fe, hermanos. Y no solo tener fe, hay que poner manos a la obra también, doblando rodillas y clamando al Señor. Yo les invito, hermanos, que se pongan de pie. Vamos a leer la palabra en el libro de Hechos, capítulo 11. No se cansen, hermanas, no se cansen de orar por sus hijos. Quizás ahora no vean las cosas, pero si usted sigue clamando, el Señor le va a responder. Amén. Hebreos 11, del 1 al 6. Leemos Hebreos, perdón que no veo ni de lejos ni de cerca, hermano. Me voy a poner mis ojos. Hebreo, perdón, 11.
Amén. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, pues lo traspuso Dios. Y antes que fuere traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, Señor. Oh sí, mi Dios, yo te pido que seas tú hablando, Señor, que seas tú y solamente tú hablándonos en esta mañana, Señor. Tú conoces las necesidades, Señor, tú conoces los corazones, Padre Santo, pero sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, oh sí, mi Dios, nos ayuda, nos fortalece, nos enseña cada día, Señor, y toma el control de principio a fin, Señor. Que no sea yo hablando, Señor, sino que seas tú, mi Dios, hablando a través de mis labios, Señor, a este grupo de damas, a esta congregación, Señor, y a todas las personas que nos ven por las redes sociales, Señor. Que seas tú hablándonos a nuestras vidas, Señor. Aumenta, Señor, nuestra fe en esta mañana, que podamos llenarnos, Señor, con un poco más de fe, Señor, hasta que podamos agradarte y podamos tocar tu corazón en esta mañana, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén, amén. Vamos a hablar en esta mañana, hermanos, de la fe. Ya leímos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos pasando por una situación y yo siempre lo digo, hay que declararlo y hay que creerlo como que no es. Si usted tiene una necesidad y usted quiere que el Señor le conceda la petición que usted tiene que llenarse de fe primeramente. Y usted dirá, pero eso es imposible, porque muchas veces eso es lo primero que nos decimos a nosotros mismos, eso es imposible. ¿Qué hay imposible para Dios? Creo que para el Dios al que servimos, alabamos y exaltamos, no hay nada imposible. Para nosotros, humanamente, sí hay cosas que son imposibles, porque nosotros estamos limitados, pero Dios no tiene límite. Y tenemos que llenarnos de fe y creer que el Señor lo va a hacer. Porque de nada sirve, hermanos, que vengamos y doblemos rodillas y todos los días ya parezcamos una grabadora repitiéndole lo mismo al Señor, pero si en nuestro corazón no sentimos que el Señor va a hacer la obra, no va a escuchar al Señor ese clamor. Porque es necesario que tengamos fe. Es necesario tener fe para poder agradar al Señor. Y que usted lo crea, por muy loco que parezca, por muy imposible que parezca lo que usted le está pidiendo al Señor, para el Señor no hay nada imposible. Y hubiéramos querido traer más testimonios, porque hay muchos testimonios de las cosas que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Pero sabemos también que hay un tiempo que cumplir, pero sí sabemos que para el Señor no hay nada imposible, hermano. Pero número uno, tiene que creerlo usted primero. Tiene usted que creer lo que el Señor lo va a hacer. Yo no sé qué necesidad tiene, si usted está orando por su esposo, pero si usted no tiene fe que su esposo va a llegar aquí, aunque usted doble rodillas, el Señor va a estar bien difícil que lo haga. Porque necesitamos orar con fe. Y vamos a ir, hermanos, yo les traje 3 ejemplos de mujeres de la Biblia que tuvieron fe y que obtuvieron su milagro. El Señor escuchó su clamor. Yo les aclaro, no me puse de acuerdo con la hermana Marta Salinas, yo no sabía qué lectura la hermana traía, y ella leyó algo que yo traigo, y es ahí donde uno ve que es la voluntad del Señor, hermanos, que hablemos, que escuchemos y que entendamos
Sé que muchas veces hemos escuchado quizás estas cosas, quizás muchos lo conocen hasta mejor que yo, las historias, pero el Señor siempre tiene un propósito con todo y nada es casualidad. Y si el Señor en esta mañana nos quiere hablar de fe, Él sabe por qué. Él sabe la necesidad. Y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 15. Hermanos, perdón, si ven que me equivoco, no veo muy bien y los lentes ya no me ayudan mucho. Vamos a ir a Mateo 15, del 21 al 28. Amén. Dice la fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Por qué dice que estaba siendo atormentada? Por un demonio. ¿Por quién estaba clamando? Por su hija. Ella estaba clamando por su hija y estaba clamando por liberación. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. La mujer fue donde el Señor a clamar. Pueden sentarse, hermano. Fue donde el Señor a clamar, ¿por qué? Por su hija. ¿Qué estaba pidiendo? Liberación. Que el Señor la liberara. Y cuando ella fue donde el Señor, recibió una respuesta dura. Porque el Señor le dice que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero eso no la detuvo. Y siguió clamando. Y siguió diciéndole: Señor, ten misericordia. Y siguió clamándole al Señor por misericordia. Y al ver al Señor la fe que ella tenía y la insistencia, el Señor le concedió lo que ella le estaba pidiendo. ¿Y qué le dice después el Señor? Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Qué hizo que se conmoviera el corazón del Señor y le concediera el milagro que ella pedía por su hija? La fe. La fe que esa mujer tenía y la insistencia. Porque muchas veces venimos, hermanas, y vamos y doblamos rodillas y el Señor no nos responde. Porque no es cuando nosotros queremos, es cuando el Señor quiere respondernos que Él nos va a responder, porque es en el tiempo de Él, no cuando nosotros queremos las cosas. Y lo dejamos a un lado: oh, el Señor no me respondió, oh, no fue mi voluntad. Y nosotros mismos nos llenamos la mente de cosas y nos bloqueamos. Y como no me respondió en los 2 minutos que le pedí de oración al Señor, ya lo dejo a un lado. No, esa mujer siguió clamando después de la respuesta dura que recibió. Ella siguió diciéndole al Señor que tuviera misericordia y tocó el corazón del Señor. Pero necesitamos, hermana, insistir hasta que el Señor diga. Todos los días veo aquí a mi hija, póngale su nombre, que me pide este milagro, me está pidiendo por esto. Quizás hoy usted no va a tocar el corazón del Señor, pero usted no sabe si mañana o en la noche, y usted ora y el Señor le va a responder, porque no sabemos el tiempo. Pero también tenemos que ver, usted cuando su hijo le pide algo, ¿usted qué hace? Muchas veces pensamos, ¿se lo merece? O le dice: oh no, si tú quieres eso, tienes que cumplir con lo otro. Porque eso también pasa, hermano. Muchas veces queremos que el Señor nos dé, ¿y qué le estamos dando? Estamos doblando rodillas, estamos orando, estamos ayunando, estamos haciendo algo que le agrade al Señor. Porque para que algo baje, algo tiene que subir, hermanos.
y muchas veces ni siquiera levantamos las manos, pero queremos que el Señor nos dé un milagro. Muchas veces estamos solo quejándonos de que mi hijo aquí, que mi esposo allá, que estoy enfermo, que la situación económica, y ponga la necesidad que usted tenga, y estamos quejándonos, porque nos quejamos. Pero ¿y qué estamos haciendo para que el Señor nos responda? ¿Nos creemos que nos merecemos todo, que el Señor nos dé todo sin siquiera clamar? Necesitamos clamar, necesitamos levantarnos, buscar del Señor y decirle: Señor, ayúdame, Señor, hágase tu voluntad, Señor, tú conoces mi necesidad, Señor, aquí estoy delante de ti, Señor, clamándote por mi hijo, clamándote por mi esposo, clamándote por mi salud, clamándote por mis familiares que aún no te conocen, y póngale la necesidad que usted tenga delante del Señor, pero vaya delante del Señor, para que el Señor se agrade y el Señor vea que usted está ahí. Sírvale, porque hermano, muchas veces venimos y no queremos hacer nada. No queremos hacer nada en la casa del Señor. O no, yo voy al culto y me regreso para mi casa. Y ya recibí la palabra y me voy. Pero ¿y qué estamos haciendo para que otras personas vengan y también vengan a recibir? Y nos volvemos egoístas, porque pensamos solo en nosotros. Hoy yo quiero, yo necesito, Dios me tiene que dar, pero si yo soy hijo de Dios, ¿por qué no me ha escuchado mi clamor? Pero ¿qué pasó Job? Aquí creo que nadie ha pasado lo que pasó Job. Aquí nadie está libre de que no le pasen cosas. Todos vamos a vivir situaciones. ¿Por qué es necesario pasar por situaciones y pruebas? Porque ahí se glorifica mi Dios. Ahí se exalta mi Señor. Ahí damos testimonio de sus grandezas. Y eso nos moldea, hermanos. El proceso nos moldea, el proceso nos acerca al Señor, el proceso nos hace más humanos, el proceso nos hace doblarnos y morder el polvo muchas veces. Porque muchas veces estamos tan alzados que el Señor nos permite esas cosas para bajarnos y postrarnos delante de Él, hermanos. Porque nada es casualidad y todo lo que nos pasa es con un propósito. Si usted está pasando por una situación, es con un propósito. Yo estoy pasando por una situación con mi hija menor. Y yo le digo: Señor, por algo tú lo has permitido. Y no te voy a decir por qué a mí. Solo yo le digo: dame fuerzas. Le digo: dame fuerzas y dame paz. Dame paz, dame fe y dame fuerzas para seguir. Pero no te voy a decir por qué yo. Y le pido al Señor que esas palabras nunca salgan de mi boca. Porque ahí yo veo la mano del Señor glorificarse. Hace una semana, justo, mi hija salió del hospital. Y esos 2 días que pasé en el hospital, esas 2 noches que pasé en el hospital, el Señor me habló mucho. Y a mí me ministraba mucho una alabanza que el hermano Benny me mandó. Y de verdad que no hay casualidad, hermanos, no hay casualidad. No crea que lo que le pasa es una casualidad. Dígale: Señor, ¿qué quieres tú con esto que estoy viviendo? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Porque si el Señor le está permitiendo algo, es con un propósito. Vamos a ir a la segunda mujer de la Biblia de la que vamos a hablar. Vamos a ir a Marcos 5:25. La mujer del flujo de sangre. Ya escuchamos que la primer mujer, la mujer cananea, estaba pidiendo por su hija. ¿Y qué estaba pidiendo? Liberación. Y el Señor la liberó por su fe. Ahora vamos a leer de la mujer del flujo de sangre. Pueden a quedarse así como están, hermanos. Yo voy a leer rapidito para avanzar. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad.
Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora vemos una mujer que entre la multitud fue y como pudo, yo me imagino a esa mujer empujando como sea, llegó a tocar el borde del manto del Señor. Pero ¿qué necesitaba, qué estaba pidiendo ella? Salvación y sanidad. ¿Y qué le dice el Señor aquí? Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Vemos ya dos mujeres, una pidió por la hija por liberación y por fe fue liberada. La segunda pidió salvación y por su fe el Señor le dio la salvación y le dio sanidad. Ahora vamos a ir rápidamente a la historia de Ana en el libro de Primera de Samuel. Vamos a leer Ana. Yo le decía a la hermana Isabel, cuando le pedí que diera el testimonio, porque le decía, la siento identificada a usted con la historia de Ana. Ana clamaba por un hijo. Vamos a leer en Primera de Samuel. Amén. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Hubo un varón de Ramantaín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas y a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró y lloró abundantemente, e hizo voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón. Así como esas veces que no salen palabras, hermanas. Yo creo que aquí muchas me pueden entender. Muchas veces solo hay un llanto, solo hay un gemir, solo hay un clamor, que solo nuestro espíritu y el Señor pueden entender lo que hay en el corazón. Y dice que ella lloraba y clamaba al Señor amargamente, porque estaba afligida de corazón, porque ella anhelaba tener un hijo. Y no solo anhelaba tener un hijo, sino que estaba su rival que iba y se burlaba de ella, todavía por lo que ella estaba pasando. Y dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová.
no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo y después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y lo puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto le pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que yo lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumple Jehová su palabra. Y quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues le dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Aquí vemos a la historia de Ana, una mujer estéril que clamaba al Señor por un milagro. Y dice que estaba, se puede decir hasta en depresión, porque dice que no comía y estaba afligida, lloraba, estaba afligida de corazón. Estaba angustiada, atribulada y lloraba amargamente, pero ¿qué hizo ella? No se quedó más en la depresión que estaba metida, porque muchas veces las situaciones nos decaen y físicamente los ánimos también muchas veces decaen también. Pero ella se levantó y ¿qué hizo? Fue al templo, fue a buscar la presencia del Señor, fue a clamar y fue a llorar amargamente, a decirle al Señor que el Señor, y ella hizo un voto, ella hizo un pacto con el Señor, que si le concedía ese hijo se lo iba a entregar a él. Y cuando el Señor se lo concedió, ¿por qué el Señor le concedió eso? Por la fe que ella tuvo. Pero como vuelvo y les digo, no solo la fe, hermanas, ella hizo lo que tenía que hacer, orar. Fue a buscar la presencia del Señor y fue a orar. Es necesario que nosotros vengamos delante del Señor. El Señor conoce las necesidades que nosotros tenemos, pero el Señor quiere que usted vaya donde Él a clamar, porque necesitamos abrir nuestra boca, necesitamos ir y decirle, Señor, ayúdame, Señor, fortaléceme, Señor, escucha mi clamor, Señor, si no es tu voluntad, dame fuerzas para entender y poder soportar y aceptar lo que tú me estás mandando, porque también no siempre el Señor nos va a dar lo que nosotros pedimos. Y es algo que yo aprendí viviendo un proceso duro también. Yo perdí un niño de 2 años de haber nacido. Mi primer hijo vivió 66 días nada más. Y yo clamaba, lloraba, pero no era la voluntad del Señor dármelo. Pero el Señor me dio paz en medio del proceso. El Señor mandó una hermana de la iglesia a buscarme y me dijo, hermana Ivette, el Señor me mandó a buscarla. Y me dijo que le diga esto, que cambie su oración. No le pida más que sane su hijo, pídale que se haga su voluntad. Y fueron unas palabras duras para mí, porque era mi primer hijo. Y yo lo miraba enfermo y yo le pedía al Señor que me lo sanara. Y yo digo, pero si el Señor manda a alguien a decirme eso, esa no es la respuesta que yo quiero. Y yo lloré y fue duro, pero sentí que era el Señor que me estaba hablando. Y yo le dije, gracias hermana, y voy a cambiar mi oración. Y yo cambié mi oración. Eso fue un día lunes.
El día domingo de esa semana mi hijo murió. Pero el Señor me dio paz en medio de todo el proceso. Yo creo que no hay nada más duro que una mujer pueda pasar que perder un hijo. Es un dolor incomparable, es algo que no tiene comparación. Y más cuando usted lo ve postrado en una cuna, conectado a un montón de aparatos, luchando por vivir, sufriendo. Y no era la voluntad del Señor, pero el Señor me dio paz. Y mandó a alguien a decirme, cambie su oración y entrégueselo al Señor. Y fue lo que hice. Yo le dije, Señor, dame paz, dame fortaleza. Y fue bien duro, hermano. Yo caí desmayada, yo ni vi cuando lo enterraron, yo no estaba inconsciente, porque es uno de los dolores más grandes que yo he vivido, pero el Señor me fortaleció. Y cuando yo tenía solo como 3 meses de haber enterrado a mi hijo, quedé embarazada de Gabriela. Me dieron una palabra en la iglesia que yo me estaba cuidando para no tener hijos, porque yo dije, yo no voy a salir más embarazada porque no voy a volver a pasar por esto. Y estaba cuidando para no tener hijos. Y un día llegué temprano a la iglesia y la esposa del pastor pasó y se regresó y me dijo, hermana Ivette, dice el Señor que por la pérdida que usted dijo, ella le va a dar una hermosa niña, me dijo. Y yo dije, en mi mente dije, esta mujer está loca, dije yo, ¿cómo me va a dar una hija si yo me estoy cuidando y yo no quiero tener más hijos? Porque mi corazón se había cerrado, porque yo dije, yo no quiero volver a sufrir otra pérdida y si vuelve a nacer enfermo, porque el problema fue que a mí me dio rubiola cuando estaba embarazada y eso afectó al niño. Y yo dije, yo no quiero tener más hijos. Y saben que yo ya estaba embarazada de Gabriela cuando ella me dijo eso y no sabía. Y aquí está mi hija ahora con 15 años. Y el Señor muchas veces nos dice que no, hermano, pero porque Él es otra cosa lo que tiene para nosotros. No era ese el hijo que el Señor me iba a dar para que yo lo criara y lo instruyera en este camino, sino era Gabriela. Y el Señor así hace las cosas, hermano. Pero necesitamos ir delante de Él, sea que el Señor nos va a responder que sí o nos va a decir, espera un momento todavía, porque es en el tiempo de Él. El Señor puede que nos respondió una oración rápido, pero puede que a otra persona no se lo va a responder tan rápido como a nosotros. Pero aquí el punto y lo importante es clamar. ¿Por qué? Porque Él escucha nuestro clamor. Y yo les quiero invitar en esta mañana, hermanas, que no se canse de orar. No se canse de poner cobertura sobre sus hijos. Muchas veces, sí es cierto, el hombre es el sacerdote del hogar, es el que debe de ir espiritualmente delante de nosotros. Pero no siempre es así, hermanas. Aquí hay hermanas que su esposo no están aquí. Entonces nos toca pararnos firmes. No que vamos a tomar el lugar de cabeza del hogar, pero sí vamos a tomar el lugar de intercesoras. Cuando usted entienda el valor y lo que usted representa en su hogar y en su familia, usted va a entender la autoridad que el Señor le ha dado para clamar. Porque yo siempre le he dicho, las mujeres, no menosprecio a los hombres, lo estoy aclarando. Las mujeres tenemos una conexión especial con el Señor. Y cuando una mujer clama, el Señor responde. Yo sé que aquí habemos muchas mujeres que el Señor nos ha respondido el clamor. Y yo le puedo decir, el Señor escucha el clamor de una madre. Así como el Señor escuchó mi clamor por mi hija, escuchó mi clamor cuando yo le pedí por mi esposo, porque yo llegué a este lugar sola con mis hijas. Y yo empecé a clamar por mi esposo. Y hoy en día aquí está mi esposo también conmigo. Porque el Señor responde a nuestro clamor. Pero para que el Señor respondiera el clamor y que mi esposo hoy esté aquí sentado también, tuvo que haber una hermana Ivette con un hermano Suquito. Gracias, Suquito, no me va a alcanzar la vida para agradecerle. Que me decía, hermana, entre en la línea de oración. Y nos conectábamos a la línea de oración y me decía, hermana, vamos a ayunar por su esposo. Había el hijo de la hermana Mónica también orando y me decía, hermana, no desmaye, el Señor va a hacer la obra. Y yo tenía hermanos ahí orando conmigo. La hermana Marcela, cuando yo llegué aquí a la iglesia, me acogió y yo casi me iba porque recién bautizada la persona que me invitó a la iglesia se fue de la iglesia. Y yo dije, pero no conozco a nadie. Pero había una hermana Mónica Coapanta que se acercaba a mí, una hermana Marcela, y lo hacían a uno sentirse en casa. Por eso, hermana, es importante. Sé que a veces no podemos saludarlos a todos, pero acérquese a alguien.
Porque usted no sabe ese calor, ese abrazo que usted le da a un hermano, lo va a hacer quedarse aquí. Y usted no sabe lo que el Señor va a hacer a través de ese abrazo que usted le dio y lo hizo sentir en familia. Porque así me hicieron sentir en este lugar cuando yo llegué. Yo me sentí en familia y yo me quedé a pesar que la persona que me invitó se fue. Yo no tenía ni un mes cuando se fue de la iglesia. Yo decía, ¿y ahora? Y hasta me decía, si quieres, vamos a la otra iglesia. Y había una lucha dentro de mi mente, pero yo encontré gente aquí que estaba ahí pendiente de mí, un pastor que siempre ha estado ahí pendiente de nosotros, y me quedé. Y miren todo lo que el Señor ha hecho. Los que me conocen desde antes de llegar a esta iglesia saben lo que el Señor ha hecho en mi vida. Yo no soy la misma que se bautizó hace 6 años ahí. No soy perfecta, pero no soy la misma. El Señor ha hecho muchas cosas en mi vida. Me ha dado tantas cosas que yo no merezco. Y yo les digo, hermanas, no se canse de orar. Yo sé que aquí hay hermanas clamando por sus hijos. Yo sé que aquí hay una hermana Martínez clamando por sus hijos. Yo sé que aquí hay una Lolita clamando por sanidad y salvación para sus hijas. Yo sé que aquí hay una hermana Janet clamando por sus hijos. Y hermana Janet, perdón que se lo diga desde acá. El viernes cuando estábamos orando, y yo la vi orando ahí, yo solo me recordé cuando yo clamaba por mis hijos. Y no me bajé porque estaba cantando. Pero sabe, hermana, el Señor va a responder su clamor como respondió el mío. Solo no desmaye. Y tienen que llenarse de fe, hermanas. Yo quiero que nos pongamos de pie, hermanas. Yo las voy a invitar a toditas, hermanas, que pasen aquí enfrente. No se queden atrás. Vamos a aumentar un poquito esa fe. Porque si nosotros tan solo creyéramos lo que el Señor puede hacer, el Señor va a hacer la obra. Yo no sé con qué necesidad usted llegó a este lugar, pero yo sí les puedo decir que el Señor va a conceder ese milagro. Les voy a contar rapidito un testimonio de mi hija, Dayani. Como saben, estamos luchando con los niveles del azúcar de mi hija. Los doctores la quieren declarar diabética, pero yo no acepto eso. Yo cancelo toda enfermedad en el nombre poderoso de Jesús y yo declaro a mi hija sana. Estuvimos internadas en el hospital porque la querían monitorear porque llevaba una semana con su azúcar alta. La doctora dijo que quería monitorearla para ver si le podía poner insulina. Y venimos el viernes al culto. Y de aquí del culto, porque me llamaron a la tarde, yo le dije, no, nos vamos a ir a la iglesia y después de la iglesia nos vamos a internar al hospital. Y nos fuimos en la noche a internarnos al hospital. Nos dejaron venir el domingo en la mañana y mi hija me dijo, mami, yo quiero ir a la iglesia. Y le dije, claro que sí. Y nos vamos para la iglesia. Y nos venimos para la iglesia. El martes tenía cita con la doctora nuevamente y su azúcar todavía seguía tambaleando, subiéndose, bajándose. Y la doctora me dio una pluma de insulina y me dijo que le pusiera la insulina a mi hija una noche sí, una noche no, que no le diera más las pastillas que le había mandado. Y yo dije dentro de mi corazón, yo no quiero a mi hija con 8 años inyectándose insulina. Y seguí clamando al Señor. Sé que hay una línea de oración, gracias hermana Jackie, gracias hermano Javi, porque yo sé que todos los hermanos que entran están clamando todas las mañanas por mi hija, por la sanidad de mi hija. Y usted dirá, pero, ¿por qué la hermana Ivette? Si la hermana Ivette canta, la hermana Ivette hacia aquí, la hermana Ivette hacia allá, la hermana Ivette sirve, ¿por qué le pasan esas cosas? Porque así lo quiso Dios. ¿Qué quiere Él de mí en el proceso? El Señor sabe que quiere moldear en mi vida. Pero yo sí les puedo decir que yo he visto la mano del Señor moverse y obrar en mi familia en medio de todo este proceso. Yo recuerdo el domingo pasado que estábamos aquí y el pastor oró por Dayani y le dijo a Dayani que ella estaba sana en el nombre de Jesús. Y saben, yo creo que el Señor hizo la obra y que el Señor la va a seguir haciendo. Amanecer miércoles, en la madrugada caí bien dormida porque estaba bien cansada de las noches que no había podido dormir velando la azúcar de mi hija. Y me despertó una voz que me decía, se le bajó el azúcar, se le bajó el azúcar, se le bajó el azúcar. Solo eso escuchaba una y otra vez a las 3 de la mañana. Y me levanté asustada y yo dije, Dayani,
Y cuando veo el monitor, Dayani tenía su azúcar a 67. Y me levanté y le di un vaso de leche y le di una banana para que su azúcar subiera. Y yo sentí que el Señor algo había hecho. Hermana, yo no le he puesto ni una dosis de insulina a mi hija desde ese día que la llevé al hospital. Yo no le he puesto insulina a mi hija, le dejé de dar las pastillas que le estaba dando y los niveles del azúcar de mi hija se han mantenido normales. Faltó más de una semana a la escuela la semana anterior porque su azúcar había llegado hasta 300 y dándole el medicamento y no le bajaba. Y después de esa madrugada que el Señor me despertó, porque eso solo fue mi Dios que me decía, se le bajó el azúcar, se le bajó el azúcar. Yo no le di más la pastilla y yo no le he puesto ninguna insulina. Y mi hija ha tenido su azúcar baja. Y yo sé que el Señor hizo una obra y yo sé que el Señor la va a completar. Y por eso les digo, hermanos, es necesario que haya mujeres que se levanten y clamen y que rompan cadenas, que le digan al Señor, porque yo siempre oro y yo le digo, porque la diabetes viene corriendo de mi abuela, mi mamá, en mí, en mis hermanos, en mis tíos, y yo siempre oro y yo le digo, Señor, aquí se rompen las cadenas en el nombre de Jesús. Y clame al Señor y dígale, Señor, rompe toda cadena generacional en la vida de mis hijos y yo los declaro libres, pero necesitamos despertar, porque muchas veces estamos dormidas como mujeres, solo porque no vemos al hombre que clama, nosotros tampoco lo hacemos. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer si usted no clama por sus hijos? No me digan que a un padre le duele más que un hijo, porque a nosotros nos dolió parirnos. Pero muchas veces estamos dormidas, estamos conformes, nos conformamos con lo que el enemigo ha hecho con nuestros hijos, nos conformamos con verlos ahí perdiéndose en las malas amistades. Párese firme y dígale, aquí mando yo, aquí no te vas a poner un pantalón porque aquí mando yo, porque cuando yo vaya arriba yo le voy a dar cuentas a Dios por cómo te vestías en mi casa, por lo que escuchabas en mi casa, porque tristemente en los hogares con nuestro propio dinero se nos están perdiendo los hijos y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta, porque el enemigo nos ha puesto una venda y estamos así. Nuestros hijos hacen cosas en las escuelas que no imaginamos lo que están haciendo, ni pensamos las cosas que están viendo, las amistades con las que se juntan. ¿Y dónde estamos, hermanas? Ocupadas en otras cosas, mientras se nos están perdiendo en la casa, como la mía se me estaba perdiendo en las narices. En las narices se me estaba perdiendo. Y no solo porque me vean en este altar, el enemigo no va a atacar a mi hija, más la va a atacar. Pero aquí están mis rodillas para clamar por ellas cada vez que lo necesite. Y necesitamos despertar. Necesitan despertar y entender. Adentro de usted hay una intercesora. Su esposo no está aquí, clame, clame, no se conforme, porque si él le hace problema y usted no clama, la va a terminar sacando de la iglesia también. Y entonces, ¿quién va a orar por sus hijos? ¿Quién va a clamar al Señor por ellos? No es una tarea fácil lo que el Señor nos encomendó, pero nos ha dado un hermoso privilegio y una gran responsabilidad, que son nuestros hijos. Y necesitamos despertar. Necesitamos llenarnos de fe. No espere más que nadie ore, hermana, por sus hijos, porque siempre vamos y decimos, hermana, ore por mi hijo, pastor, ore por mi hijo. Está bien, entre más estamos orando por lo mismo, está bien, pero ¿usted qué está haciendo? Usted ya dobló las rodillas, ya se levantó a las 5 de la mañana, ya ayunó, ya declaró a sus hijos para Cristo, ya declaró a sus hijos libres, porque la palabra tiene poder. Levántese en la madrugada, ore por ellos, únjalos y declare bendición sobre la vida de ellos, aunque no lo vea, aunque los vea perdidos ahora, pero declárelos. Tú vas a ser un predicador, tú vas a ser un evangelista, decláralo, porque la palabra tiene poder. Y lo que leíamos al principio es la convicción de lo que no se ve, lo que no vemos, y nosotros lo declaramos. El Señor lo va a hacer, porque lo estamos declarando por fe. Si usted tiene un problema de salud, declárese sana. Declárese sana. No acepte eso en su mente ni en su vocabulario. No diga yo soy diabética. No diga yo tengo cáncer. No diga yo, no, diga yo soy libre y sana en el nombre poderoso de Jesús. Porque lo que usted declare con su boca, eso es lo que el enemigo va a hacer con su familia, con su salud, con sus finanzas.
Aunque pareciera loca, que el Señor lo puede hacer. El Señor lo puede hacer si usted se llena de fe. Y a través de esta sierva fiel que hay aquí, el Señor puede sanar a su hija donde quiera que esté. Pero necesitamos pararnos firmes y no esperar que nadie vaya y clame por nosotros, ni por nuestros hijos. No somos la cabeza del hogar, pero somos las intercedoras, las que atraen la presencia del Señor a la casa, porque la mujer tiene algo especial para atraer la presencia del Señor. Usted póstrese a orar y yo le aseguro que usted va a sentir la presencia del Señor, si de corazón usted le busca. Pero necesitamos despertar. El tiempo se está acabando. ¿Cuántos aquí no tienen sus hijos que están entregados al Señor, que están bien con el Señor? Y si la trompeta suena, ¿qué? ¿Dónde van a quedar sus hijos? ¿Dónde van a quedar sus esposos que no están aquí? Porque estamos durmiendo, hermanas. Y necesitamos ser como las vírgenes prudentes que velaron y oraron, porque no se trata solo de nosotros, se trata de nuestros hijos. Muchas veces no ganamos los esposos por el mal testimonio que damos nosotras mismas, porque no ven un cambio en nosotros. Y de verdad, los hombres dicen: ¿a qué voy a ir si yo no veo cambio en ella? Pero si su esposo la ve clamando, su esposo la ve buscando del Señor, su esposo ve un cambio en usted, él va a decir: si algo hay ahí, y yo quiero también de eso. Pero necesitamos pararnos firmes, necesitamos buscarlo más, porque yo no quiero que el Señor venga y mis hijas se vayan a quedar. Yo no quiero que mi esposo se vaya a quedar. Pero necesitamos, hermanas, hacer algo, porque sentadas o distraídas no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y aquí hay un montón de mujeres intercesoras, que el Señor escucha el clamor de cada una de ustedes. Aquí nadie es más que nadie. Todas somos iguales, las que subimos aquí, las que sirven allá. Todas somos iguales para el Señor. El Señor nos ama a todas por igual. Solo le está esperando que usted abra su boca y no desmaye, hermana Erika. Como le dije al principio, ver a su niña danzando y postrada aquí orando con Lilibet, esa debe de ser su recompensa. Y no desmaye, porque si usted desmaya, su hogar se va a venir abajo por completo. ¿Y qué va a hacer de su niña? La necesita usted fuerte. Usted no es la cabeza, pero la necesita usted fuerte, metida con el Señor. No una semana sí, una semana no. Fuerte, hermana, buscando del Señor, para que ella en usted vea lo que el Señor está haciendo y ella diga: por ahí quiero ir. Pero si nosotros no le somos de ejemplo a nuestros hijos para orar, hermanos, ¿quién lo va a hacer? Las amistades de la escuela, las compañías que tienen afuera. Ustedes saben todo, ni se imaginan, ni me atrevo a decir aquí todo lo que ocurre en las escuelas, que escucho de boca de mi hija, de lo que pasa en las escuelas. Da hasta miedo mencionar todas las cosas que suceden. Y en ese ambiente están nuestros hijos. Y si no les enseñamos a venir aquí a la iglesia, a orar, a buscar del Señor, el enemigo les va a enseñar todo lo malo allá afuera. Porque nosotros no le estamos enseñando a buscar del Señor, ni acercarnos a Él, porque nos ven cómodas. Porque muchas veces tomamos esto como un estilo de vida, no como la fuente inagotable donde podemos ir y recibir todo lo que le pidamos al Señor. Yo les voy a pedir que levanten sus manos y vamos a cantar esta canción. Y si usted está esperando un milagro, declara lo que usted recibe, su milagro ahora. No sé si es un milagro de sanidad, no sé si está pidiendo un milagro por sus hijos, por su esposo, por sus finanzas, cualquiera la petición que usted tenga delante del Señor. Y yo les invito, hermanas, que pasen al frente. Y si hay hombres aquí, que su esposa está aquí, pase al frente y ore con su esposa. Ore con su esposa y dele gracias al Señor por esa bendición que tiene de tenerla. Y clame al Señor. Vamos a clamar que el Señor aumente nuestra fe, pero que no solo la aumente, que nosotros también hagamos algo para que el Señor nos conceda ese milagro. Y vamos a declararlo, que vamos a recibir